Entonces, esta es la interfaz de usuario para programar en Spider. Y pues la manera en la que se programa es escribiendo aquí, como si fuera un bloc de texto, ¿no? Entonces, antes de comenzar, me gustaría que viéramos un poquito de, de cómo funciona Python. Entonces vamos a abrir una terminal y vamos a ejecutar Python. Si yo solo le pongo Python, pues me va a abrir como esta consolita de comandos. No importa si ustedes están en Linux, si ustedes están en Windows, me va a abrir esta consola. ¿Qué información es relevante? La versión de Python que están utilizando. En este caso es 3.8.12, ¿no? Y bueno, lo instalé a través de Anaconda, que es como yo les recomendé. ¿Y qué es lo que podemos hacer aquí? ¿Qué es lo que podemos hacer cuando abrimos Python? Pues de entrada lo primero que pueden utilizarlo es utilizarlo como una calculadora, ¿no? Entonces, 5 más 3 es 8, ¿no? 5 por 86, 430. Entonces, si ustedes llegan a necesitar literalmente una calculadora rápida y no tienen acceso, pueden utilizar Python para resolver operaciones básicas. Eh, ¿Qué información relevante hay aquí? Hay dos versiones grandes utilizadas de Python de manera simultánea. La primera de ellas es Python 2, la segunda de ellas es Python 3. Python 2 se dejó de, digamos, de desarrollar hace aproximadamente 12 años. La última versión estable de Python 2 fue Python 2.7. Si se dan cuenta, ya vamos a la 3.8, entonces ya lleva más tiempo de desarrollo Python 3 que Python 2, pero hubo un montón de cosas que se escribieron en Python 2.7 y que se les sigue dando soporte. ¿Qué clase de cosas? Por ejemplo, la interfaz gráfica de usuario de Mac, que se llama Cocoa, tiene un montón de cosas desarrolladas en Python 2.7. De hecho, es tan importante Python 2.7 para Mac que viene preinstalado en las Macs. De hecho, sin eso no hay entorno gráfico. Sin Python 2.7 no hay Cocoa. Eh, Problemas hay muchos. Hoy vamos a ver cuál es la principal diferencia entre Python 2 y Python 3. Pero esa pequeña diferencia hace que los códigos sean incompatibles. Entonces, el curso se va a dar en Python 3. Yo no le recomiendo a nadie seguir programando en Python 2 porque pues, están programando en algo que tiene 12 años que se debió dejar de utilizar. Pero les aviso que pues, si ustedes se llegan a encontrar con esto, si llegan a trabajar en esto, es muy probable que se lleguen a encontrar scripts de Python 2. Entonces, esta es la interfaz gráfica. Rara vez la vamos a usar. Generalmente solo la utilizo para ver si tienen alguna biblioteca instalada. Entonces, cuando estemos ahí en el curso, seguramente vamos a repetir en la facultad. Seguramente les voy a pedir que hagan esto en cada una de sus computadoras, ¿no? Que ejecuten Python, que se metan a la terminal de comandos de Python, que es esta, y que ejecuten import NumPy. Entonces, si no les dicen nada, felicidades, NumPy está instalado y está funcionando. Si les llega a marcar cualquier clase de error, quiere decir que las computadoras que le tocaron a cada uno de ustedes no tiene instalado NumPy. Y esto es un problema que seguimos teniendo en la facultad, porque cada semestre las formatean y digamos que tienen como un disco de respaldo donde ya tienen preinstalada cierta cantidad de cosas. Y en ese disco de respaldo no se incluye NumPy, ni Matplotlib, ni Plotly. Entonces nos toca instalarlos a mano a cada uno de ustedes. Entonces ya yo les daré en ese momento yo les daré a ustedes el comando para instalar NumPy y para instalar Plotly en Fedora. Ok, entonces vamos a cerrar tantito Spider y vamos a regresarnos, ¿no? Entonces, vamos a hacer el código más sencillo para programar. Entonces, el código más sencillo
es generalmente lo que se conoce como hola mundo de manera corriente y literalmente es imprimir en pantalla un mensaje. Entonces, para imprimir en pantalla un mensaje se utiliza la función print. ¿Qué significa print? ¿Alguien me puede decir? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿For chat? Muy bien, Yael. Entonces, print es imprimir en inglés. Entonces, print literalmente está esperando que nosotros le pongamos una variable de texto, un texto que queremos imprimir. Entonces, tradicionalmente se pone hola mundo. Entonces, vamos a guardar esto y vamos a guardarlo en la carpeta de la clase, ¿no? Folder, bloque 1. Y este sería semana 1. Y entonces vamos a poner el hola mundo. Hola mundo. Ok. Entonces, para salir de la terminal, ¿sí se está viendo la terminal? Pregunta. Sí, sí, estoy compartiendo mi pantalla, ¿no? Entonces, para salir de la terminal se utiliza el comando exit. Y vámonos al 2022, FC, bloque 1, semana 1, ¿no? Entonces, ahí está mi hola mundo. ¿Y cómo se ejecuta un script de Python? Eso es lo primero que quiero ver hoy, ¿no? Entonces, para ejecutar un script de Python, ustedes van a poner primero la palabra clave Python, un espacio y luego el nombre del script. Hola mundo.py. Y pues lo que va a hacer es escribir, ejecutar el código y hacer todos los pasos que ustedes hayan programado. En este caso, pues el único paso que pusimos fue el hola mundo. Entonces, no sé, vamos a poner allá él, ¿no? Pues lo guardamos, nos vamos a nuestra línea de comandos y no lo guardé, perdón, ya lo guardé. Ahí está, lo guardamos y lo ejecutamos y pues va a escribir lo que nosotros le pongamos aquí, ¿no? Entonces, cualquier cosa que ustedes le pongan aquí es exactamente lo que va a ejecutar el código, ¿no? Hola, 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 34, 15, 3, 63, ¿no? Entonces, ¿cómo se ejecuta? Ustedes escriben Python y luego el nombre del script. Esto es como tradicionalmente se va a ejecutar. Digamos, si yo estuviera programando en un bloc de notas y ejecutando en la terminal. ¿Qué ventaja tiene Python? Spider. Spider ya trae incluida una pequeña terminal del lado derecho. En la parte derecha inferior, ustedes aquí tienen una pequeña terminal. Y en vez de tener que abrir una línea de comandos y irme moviéndome en los directorios a la carpeta donde está mi script, yo simplemente puedo agarrar el script y ejecutarlo con el botón verde. Y en vez de, y lo que va a hacer es va a correr el archivo y ejecutar todo lo que está dentro de ahí, ¿no? Entonces, en ese aspecto es muchísimo más sencillo Spider y mucho más interactivo. No vamos a tener que estar abriendo la línea de comandos, la terminal, y ejecutando desde Python el script, sino que simplemente nos lo vamos a agarrar y vamos a ejecutarlo directamente desde Spider. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Se entiende cómo se ejecutan
los códigos? Sí, ¿no? Ok, entonces, este es el código más sencillo. Eh, Literalmente es una sola línea de código. Y aquí como chiste, pues muchos programadores decimos que este es el único código sin errores. Entonces, cualquier otro código que vayamos a hacer en el curso, incluyendo el que sigue, puede tener errores. Pero el de imprimir el Hola Mundo, ese es el único código que ustedes van a hacer que nunca va a tener un error. Y si marca un error, generalmente es porque hay algo muy malo con el sistema operativo y no con su código en general, ¿no? Entonces, print se utiliza para imprimir en pantalla un mensaje. ¿Cómo va a ejecutarse el programa? El programa el programa en Python va a ir leyendo cada línea y va a ejecutar en ese orden las líneas. Entonces, vamos a hacer un programa un poco más difícil, ¿no? Vamos a hacer uno que sea hola, print, mi nombre, print es Isaías, ¿no? Entonces, lo voy a guardar con otro nombre, digamos que sea el hola mundo o el hola 2. ¿Y para qué estoy haciendo este código? Pues esto es para que vean que cada línea se va a ejecutar en el orden secuencial de arriba hacia abajo. Entonces, el Python no es un lenguaje compilado, es un lenguaje interpretado. Eso quiere decir que cuando ustedes instalaron Anaconda, ustedes instalaron un programa que va a leer sus scripts, va a leer el texto que ustedes hagan y lo va a ir ejecutando. Ustedes no pueden correr el script si la máquina donde ustedes quieren correrlo no tiene instalado Python. Y esa es como una de sus grandes desventajas. Otros tipos de código como C, como Fortran, como Pascal, eh, ya vienen, generan códigos que son ejecutables aunque ustedes no tengan instalado ese lenguaje en la máquina. Ustedes pueden agarrar su programita, meterlo en una USB, llevarse a la otra máquina y ejecutarlo ahí y el código va a funcionar, aunque esa máquina no tenga instalado nada. El problema con otros lenguajes interpretados como lo es Python, como lo es Java, es que ustedes tienen que tener instalado el interpretador antes de poder ejecutar un programa. Entonces, cuando les pedí que instalaran Anaconda o que instalaran Python, lo que estoy pidiendo que instalen es precisamente el interpretador de comandos. Entonces, lo que el interpretador de comandos va a hacer es leer el archivo de texto y ejecutar cada una de las líneas. Entonces, vamos a leer rápidamente este programa que es un poquito más complejo, pero sigue siendo el Hola Mundo. La primera línea, lo único que le va a decir al interpretador es que yo tengo caracteres UTF-8. ¿Qué quiero decir con caracteres UTF-8? Básicamente es que voy a poder incluir letras con acento. Si yo no incluyo la primera línea de código, les puede llegar a marcar un error porque les va a decir que el carácter de I con acento no es un carácter válido. Eso es lo único que hace esta línea de código y es importante si ustedes quieren escribir con acentos. Si ustedes no quieren escribir con acentos, esta línea es completamente inútil. La segunda cosa que quiero que vean aquí en este código son cómo se hacen los comentarios. Hay dos maneras de incluir comentarios en Python. La primera de ellas, que viene en este caso por defecto cuando abrimos una nueva ventana, cada vez que ustedes abran un nuevo proyecto en Spider,
les va a incluir la línea de UTF-8 y les va a incluir el comentario básico. Cuando ustedes generan abren una triple comilla, literalmente 1, 2, 3 comillas, hola, ustedes están escribiendo esencialmente un comentario. ¿Qué ventajas hay de la triple comilla? Pues que puedo escribir en varias líneas. Si ustedes quieren escribir un comentario muy largo, yo les recomiendo que utilicen la triple comilla. Y esa es la manera de escribir un comentario. La segunda manera de escribir un comentario es con el signo de gatito, con el símbolo de gato. Cualquier cosa que esté después de un gato es un comentario. Entonces, si van a escribir un comentario muy largo o muchas líneas las quieren comentar, lo hacen con las triples comillas. Entonces, si ustedes quieren comentar una sola línea, lo hacemos con el gato. ¿Hay alguna duda de cómo se hace el comentario? ¿Sí? ¿No? ¿Quién sabe? Ok. Entonces el interpretador va a agarrar y va a leer la línea 1 y va a decir, esta persona me quiere escribir en UTF-8. Seguramente va a incluir caracteres rusos, chinos, con acento. Luego va a leer la línea 2 y va a decir, hay una triple comilla, seguramente es un comentario, ¿no? Entonces todo lo que esté entre las comillas no lo voy a ejecutar, lo ignora. Luego llega la línea 7 y dice, empieza con gato, es un comentario. La línea 8 empieza con gato, es un comentario. La línea 9 empieza con gato, es un comentario. Entonces, las primeras 9 líneas de este código esencialmente no hacen nada. Luego la línea 10 está vacía. ¿Y pues qué creen que hace un código con una línea vacía? Pues tampoco va a hacer nada. Entonces, las primeras 10 líneas, bien podría yo suprimirlas y el código haría exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando llega la línea 11? Cuando llega la línea 11 dice, aquí tengo que imprimir. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a imprimir en pantalla el mensaje que está entre comillas. Va a decir hola. Luego va a leer la línea 12 y dice, tengo que volver a imprimir. Mi nombre es. Y luego lee la línea 3 y dice, mi nombre es Isaías, ¿no? Entonces, cuando nosotros ejecutamos este código, pues escribe 3 líneas. Hola, mi nombre es Isaías. No lo escribió en una sola línea de texto, hizo diferentes líneas porque ustedes invocaron 3 veces la función print. ¿Hasta aquí está claro? Y bueno, yo por ejemplo puedo comentar las líneas de abajo. Vamos a comentar esta línea. Si yo comento las líneas de código, a pesar de que la línea 13 tiene un código de Python válido, que ya vimos que funciona, en cuanto yo las metí en línea, entre triple comilla, Python automáticamente va a decir, eso está comentado y no lo va a ejecutar. ¿Para qué puede ser útil? Aquí spoiler de algo que estoy haciendo para un artículo. Este código ya estaba haciendo algo, pero quiero modificarlo. Entonces, yo quiero que ese código ya no se ejecute cuando yo corro el script. Entonces, si yo quiero que haga eso, comento esas líneas entre comillas y automáticamente ya no se ejecutan. Si yo le quito las comillas, el código se va a ejecutar. No hizo nada porque estoy escribiendo un archivo. Eso ya lo veremos en 1 o 2 semanas. Cómo escribir archivos, ¿no? ¿Hay alguna duda hasta aquí como cómo imprimir en pantalla y cómo comentar? No. ¿No? Ok. Entonces,